Bienvenido a una lección sobre coeficientes binomiales. Los coeficientes binomiales son los coeficientes de la versión ampliada de un binomio, como la quinta potencia de x más y. Vamos a expandir la enésima potencia de x más y para varios valores de n. Cada uno de estos se hace multiplicando todo y luego recopilando términos similares. Sin embargo, para empezar, cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1 y, por lo tanto, la potencia 0 de x más y es igual a 1. La primera potencia de x más y es solo x más y. Lo que he escrito aquí como 1x más 1y, solo para enfatizar los coeficientes de 1. Sin embargo, en la práctica, normalmente dejamos coeficientes de 1 fuera. Y ahora mira el cuadrado de x más y el cubo de x más y. Cuadrado x más y, tenemos dos factores de x más y. Y luego multiplicamos, lo que puede que conozcas como el proceso de frustrar. ¿Dónde podemos pensar en esto como doble distribución? ¿Dónde distribuimos la x desde el primer binomio? Y, a continuación, distribuimos el y desde el primer binomio. Esto nos da x al cuadrado más y más y más y al cuadrado, lo que simplifica a x al cuadrado más 2 y más y al cuadrado. Lo he escrito aquí para enfatizar todos los coeficientes. Y ahora es cubo x más y. No hay atajos. Tenemos tres factores de x más y, pero sí sabemos que x más, y por x más y es x al cuadrado más 2 y más y al cuadrado. De elevar al cuadrado x más y. Y ahora tenemos que multiplicar por x más y, lo que significa que distribuimos la x al cuadrado. Distribuimos el 2y. Y distribuimos la y al cuadrado. Esto nos da, x al cubo más x y al cuadrado, más 2x y al cuadrado, más 2y al cuadrado, más y al cuadrado, más y al cubo. Lo que se simplifica a x al cubo, más 3x y al cuadrado, más 3y al cuadrado, más y al cubo. Lo he escrito aquí para enfatizar todos los coeficientes. Pero hay una forma mucho más fácil de determinar un coeficiente binomial. Por ejemplo, si quisieras para encontrar el coeficiente de x al cubo y al cuadrado, en la expansión de la quinta potencia de x más y, esto equivale a pedir el número de cadenas de bits de longitud 5 con peso 3, donde x representa el 1 y la y representa el 0. Así que como tenemos x al cubo, tenemos 3 unidades. Y como tenemos y al cuadrado, tenemos 2 ceros. Lo que de nuevo, da un poco de cuerda de longitud 5 con peso 3. Y podemos determinar el número de cadenas de bits de longitud 5 con peso 3 evaluando una combinación. Recuerda el número de cadenas de n bits de peso k, es igual a n elija k. Y por lo tanto n elegir k es también el coeficiente de x la potencia de k. Y a la potencia de n menos k, en la expansión de la enésima potencia de x más y. Como ejemplo, si estamos viendo la expansión de la quinta potencia de x más y, observemos que n es igual a 5. Y porque estamos buscando para el coeficiente de x a la tercera y al cuadrado, k es igual a 3. Esto indica que coeficiente es 5 elige 3, que es igual a 10. Y el coeficiente de x al cuadrado y al cubo también es 10 porque 5 elige 2 también es 10. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Vamos a determinar el coeficiente de x a la séptima y a la quinta, en la expansión de la duodécimo poder de x más y. Así que primero note que n, el exponente de la cantidad de x más y es 12. nk, el exponente de x es 7. Así que primero encontremos la x del séptimo, y el quinto término y luego daremos el coeficiente. Así que tenemos x al 7 y al 5. Y por lo tanto el coeficiente es n elige k, que es 12 elige 7. 12 elegir 7 es igual a 792. Y, por lo tanto, el término es 792x al 7, y al 5. El coeficiente es 792. Y ahora veamos el segundo ejemplo, que es un poco diferente. ¿Cuál es el coeficiente de x al décimo en la expansión del decimoquinto poder de x más 2? Así que fíjate aquí que tenemos x más 2 y no x más y. Así que para empezar n es igual a 15. Y porque estamos buscando para el coeficiente de x al décimo, k es igual a 10. Así que vamos a encontrar la x al décimo término, y luego daremos el coeficiente. Así que, de nuevo, vamos a tener x a la décima, pero mirando en nuestra fórmula, fíjate que también tenemos y a la potencia de n, k, y nuestro valor y ahora es 2. Así que tenemos que aumentar 2 a la potencia de n, k. n menos k es 15, 10, que es 5. Pero algunos de estos exponentes siempre deben ser iguales a n. Y luego la combinación va a ser de nuevo, n elige k, que es 15 elige 10.
Así que fíjate en este caso, 15 elige 10 no va a ser el coeficiente porque también necesitamos multiplicar por 2 hasta el quinto. Así que primero determinemos 15 elige 10. 15 elige 10 es 3003. Esto nos da 3003 veces x hasta el 10 veces de 2 a 5, que es 32. Lo que significa que el coeficiente va a ser 3003 veces 32. Lo que es igual a 96.096. Así que el plazo es 96.096x a la décima. Y, por lo tanto, el coeficiente es de 96.096. Espero que esto te haya resultado útil.